Bien, el tema de hoy es conoce a tu enemigo. Segunda de Corintios dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Dice para que él no gane ventaja alguna. Y mire, la vida del hombre va más allá de lo natural, es decir, más allá de lo que sus ojos naturales, sus sentidos naturales pueden oír, percibir, entender. La Biblia enseña que hay todo un mundo celestial, todo un mundo espiritual, que tiene una actividad en todo tiempo. Esto es que así como usted hay horas, hay momentos del día donde usted va a dormir y a descansar, eso no implica que durante el tiempo que usted descansa no implica que no haya actividad. Hay muchos otros que hacen actividad. De esa misma manera, la vida espiritual se está moviendo y está teniendo acción todo el tiempo. Es algo que tus sentidos naturales no lo miran, no lo ven, pero se está dando, se está gestando y están sucediendo muchas cosas en lo espiritual. Cosas que de alguna manera llega un momento donde tienen un impacto y una repercusión de bien o de daño para uno mismo. Hay mucha gente que cree que, ejemplo, el diablo no existe. Mucha gente dice, después de esta vida no existe nada. Es una manera de pensar y es respetada, pero la Escritura dice que hay un enemigo de nuestra alma. La Escritura habla de alguien que es llamado Satanás, el diablo. Y usted hace bien en entender y creerle a Dios que eso es verdad. Dentro de este mundo espiritual existe ese enemigo que busca atentar contra tu ser, entendiendo que tu ser es tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Él intenta atentar contra él. Mira, Mateo 13:39 dice de la siguiente manera: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Jesús está hablando y explicando la parábola del sembrador. Pero hay algo importante que él dice: el enemigo que la sembró es el diablo. Y está hablando de la cizaña. Tú puedes caminar tu vida cotidiana, tu vida natural, y puedes cuidar muchas cosas. Y haces bien en hacerlo. Pero hay uno que quiere venir a entorpecer ese trabajo, ese esfuerzo, ese anhelo, ese propósito que tú estás trabajando para, pues para vivir bien, para encontrar bienestar, para encontrar estar a gusto. Sin embargo, a veces de repente hay cosas que dices, es que todo iba bien y de repente se cruzó esto y de repente pasó esto. Y no es que todo se lo achaques al diablo, pero sí tienes que entender que hay uno que está tratando de estorbar tu corazón. Y más si el corazón del hombre está enfocado en agradar a Dios haciendo su voluntad. Mire, por lo consiguiente debemos conocer la forma en que actúa ese enemigo. Se ha descrito como Satanás o el diablo, como lo hemos leído en estos dos versículos. Así es que lo primero que usted tiene que saber cuál es el fin de su enemigo. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Cuando alguien está en una batalla, es muy común entender cuál es el propósito del enemigo. Si usted, de ejemplo, ha visto algún documental de ejemplo de guerras como Segunda Guerra Mundial, usted va a encontrar que hay estrategias de batalla. Y ellos entienden que el enemigo quiere, ejemplo,
conquistar cierta parte, porque el conquistar eso le va a dar una facilidad mayor o lo va a colocar en una posición muy diferente y muy beneficiosa para él en contra de su adversario. Esto quiere decir que el que es enemigo de la contraparte sabe lo que su enemigo está queriendo hacer. Así usted tiene que conocer el fin de su enemigo. Y mire, el punto principal, crucial y final que el enemigo tiene, el enemigo de su alma, de su ser, es destruir tu alma. Mateo 10:23 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando la Escritura toma esta palabra y dice temed más bien a aquel, hemos hablado y hemos aprendido muchas veces que temer a Dios es tener respeto, es honrarle, es obedecerle. Bien, temed aquí no significa eso. Temed tiene un sentido de destrucción, de precaución, de tener cuidado. Porque cuando la Escritura dice que Él quiere destruir tu alma, quiere decir que la quiere llevar a una pérdida con ruina y con violencia. El enemigo no solamente quiere venir y darte un golpe y un aventón y sacarte de tu caminar con Dios. Dice la Escritura que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no tiene compasión, Él no te va a medir en ningún sentido. Por eso cuando la Escritura dice, temed al que destruye el alma y el cuerpo, es porque el objetivo de Él es venir contra ti con violencia, buscando una ruina sobre ti que se alargue mientras se dé el proceso hasta llevarte a un punto de destrucción en el infierno. Usted ha visto o ha mirado a veces vidas que a causa de su manera de vivir pecaminosa son destruidas, son dañadas, sufren, hasta un punto viven una vida que es mostrada vergonzosa, miserable, dolorosa, y a veces uno los ve y si usted llega a cruzar palabra con ellos, a veces la gente hasta como que ya aceptó su manera de vivir y dice, bueno, pues ya he vivido así tantos años. Pero cuando usted ve esa trayectoria, lo único que usted puede notar es que el enemigo ha venido con una manera de ruina violenta, llevándolo a experimentar la miseria, a perder todo un entendimiento, una sensibilidad, un valor por sí mismo, porque Él viene a destruir. Y el fin de ese proceso destructivo es que usted llegue a una eternidad sin Dios. Porque Él sabe bien que usted, si llega a una eternidad sin Dios, es decir, si muere en esta vida sin tener una reconciliación con Dios, su lugar no es el cielo, no es en la eternidad con Dios, sino es el infierno. Eso es lo que Él busca. Entonces ese es el objetivo principal, destruir tu alma hasta llevarla al infierno. El fin de Dios mientras Él está trabajando y queriendo hacer esto en nuestra vida, porque déjame decirte que esa labor del enemigo es mientras tú y yo tenemos vida en este mundo. Mientras Él está intentando hacer eso,
Él busca que tú reniegues de Dios a través del dolor y del sufrimiento en este mundo natural. Es decir, cuando usted y yo pasamos momentos difíciles, como puede ser enfermedad, como puede ser escasez, como puede ser problemas porque hay asuntos complicados, como puede ser la pobreza, humanamente dígame, si no, nos duele, nos afecta, nos entristece, a veces nos saca de onda. ¿Por qué? Porque Él busca que reniegues de Dios. El caso que podemos encontrar muy claro es el de Job, cuando su mujer le dice, mira cómo estás, mira lo que has perdido. Ella le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué hizo esa mujer? Renegó de Dios. Mas sin en cambio Job dijo, ¿he de recibir de Dios solo lo bueno? No es así. La vida tiene momentos difíciles. Y ahí es donde a veces el enemigo trata de entrar y de recargarse para que tu mente, tu corazón crea cosas equivocadas para que tú reniegues de Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a gente que dice, yo empecé a buscar a Dios y me fue peor? Pues es el enemigo queriendo que la gente desista de buscar a Dios y reniegue de Dios. Ese es el proceso y es el objetivo que busca en este mundo mientras tú y yo estamos aquí. La escritura en Job 1, 20, 22, que es lo que yo mencionaba, dice la escritura así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A veces nuestra vida empieza a padecer momentos difíciles y pareciera que dices, ay, es que el propósito de Dios ya se desapareció o ya se estorbó. La escritura dice que Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Entendió que lo que vivía, había un Dios que controlaba su vida y que no había nada que lo pudiera llevar a renegar de Dios. El fin del enemigo es alejarte del propósito de Dios para perder tu salvación. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido zarandearos como al trigo. El enemigo lo que busca es alejarte de Dios. Hay momentos, escúchame esto, iglesia. Hay momentos que Dios nos va a pasar por prueba. Pero la prueba es necesaria para que tú y yo maduremos en ciertas áreas, que crezcamos. Pero si tu corazón no entiende esto, en esos momentos el enemigo que lo mira, él va a decir, es mi oportunidad, y va a empezar a bombardear tu mente, tu corazón, haciéndote creer, decir, Dios ya me soltó, Dios se olvidó de mí. Y cualquier tipo de pensamiento de ese estilo, con el fin de alejarte de Dios. Va a venir a tentarte, la escritura lo describe como el tentador. Él va a venir a tentar tu vida con el fin de que tú caigas en pecado.
pecado de incredulidad, pecado de alguna acción, pecado por falta de fe, de cualquier tipo. Él va a buscar tentarte para que tú te enfríes y te alejes de Dios. El enemigo lograría su fin si te mantiene esclavo del pecado, hasta llevarte a una muerte física. Por eso es importante, dice la Escritura, correr la carrera hasta la meta. Por eso la Escritura dice cuidar con temor tu salvación. Él estaría logrando su fin si tú terminas tus días en este mundo no estando en una reconciliación y en una buena relación con Dios por Cristo Jesús. Él lo sabe. Él lo sabe. Así es que tienes que conocer el fin de tu enemigo. Ahora, quiero leerte Apocalipsis 12, 8 y 9. Dice de la siguiente manera. Apocalipsis 12, 8 y 9 dice así. Pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El enemigo sabe que él ya está sentenciado, ya está juzgado y él sabe cuál es su eternidad. En la que él trabaja es queriendo engañar y confundir. Es decir, puede usar o no la escritura, pero su fin es engañar y confundir. Dígame usted lo siguiente. ¿No ha tenido usted un momento que mientras usted camina con Dios, que de repente vive algo difícil de entender, de comprender, que lo lleve a un punto como de sentirse confundido, de decir realmente existe Dios? ¿Realmente será verdad lo que dice la Biblia? ¿Será verdad? ¿Será posible que a Dios a mí sí me pueda contestar de acuerdo a sus promesas? Entras en un momento donde pareciera que te confundes un poco. Yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado. Pero lo que tú tienes que entender es que lo único que sucede es que el enemigo quiere llevarte a una confusión. Y si tú te dejas llevar, tu fe, tu corazón va a ser engañado. Tu fe se va a derrumbar, va a ser robada. Mira, la escritura en primera de Timoteo 2:14 dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo 2:14 dice de la siguiente forma. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Quién fue engañada? El hombre
puede ser engañado. La pregunta que yo le haré a usted: Judas, el que entregó a Jesús, ¿no fue engañado? El fin del enemigo es engañarnos. Otra cosa que a veces yo medito mucho y ese ejemplo, ¿por qué Saúl tuvo que ir y consultar a una adivina? Él había caminado con Dios. Él había visto la misericordia de Dios. Él había visto la gracia, la bondad de Dios. ¿Por qué tuvo que ir con una adivina? Engañó. Porque finalmente el engaño no es resultado de un momento a otro. Es un trabajo que va gestando el enemigo en tu mente y en tu corazón. Y tú tienes que ir desechando inmediatamente cosas que no deben de tomar un lugar en tu corazón. Tienes que echarlo fuera. La forma en que Él trabaja es busca enfriar tu fe y amor por Dios. Él busca enfriar tu fe y tu amor por Dios. Mateo 24, 12 y 13 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué hace el enemigo? El amor de muchos se enfriará. No está hablando de los que no le conocen. Está hablando de los que han tenido una relación y una comunión con Él. Va a robar tu fe. Va a querer venir a apagar tu amor por Dios. Mire, esto que le voy a decir yo creo que le ha sucedido más de una vez y ha sucedido a todos. Usted puede pasar buenos tiempos en la presencia de Dios. Vamos a pensar en una reunión, en reuniones como esta, una reunión de oración. Y Dios viene y enciende su corazón, su espíritu, y su corazón y su mente se llenan de muchos deseos de gozo en el propósito de Dios. Y usted sale en su mente, en su cabeza, diciendo: Dios es bueno, Dios encendió mi corazón, y te proyectas en Dios hacia adelante. Y estás así que nadie te detiene. Pero dígame si no es verdad que pasan los días y por lo que usted quiera, porque le vienen situaciones difíciles, por lo que usted quiera, eso que hubo en unos días atrás pareciera que se esfumó, se fue, y ese vigor, esa hambre, ese ímpetu de buscar de Dios pareciera que ya bajó el interés. Y usted se pregunta: pero ¿qué me pasó? ¿Por qué hace unos días cuando estuve en las reuniones
mi corazón salió muy encendido y ahorita ¿por qué ya? Porque tienes que entender que la vida tiene batallas y en esas batallas hay un enemigo que quiere enfriarte, quiere robarte. Y tú y yo tenemos que ser entendidos, pero también diestros en Dios y apegados a Dios para no enfriarnos. Por eso Jesús dice, el amor de muchos se enfriará. Hermano, el tener buenos momentos con Dios, eso es bueno, es deleitoso, es bendición. Pero nunca creas que eso te va a durar siempre si tú no estás pegado a Dios y si tú no sigues buscando a Dios. Ese es un error que humanamente cometemos. Ahorita me siento heavy, fuerte, lleno en Dios. Y entonces aflojo mi comunión con Dios. Usted tiene que entender que si usted quiere mantener ese fuego de Dios, eso que Dios ha estado trayendo a su corazón, a su espíritu, es el momento más adecuado para seguir buscando a Dios aún más fuerte, lejos de relajarse. Ese, hermano, escúcheme, ese es un problema que nosotros como ser humano cometemos, cuando debería de ser todo lo contrario. Otra forma en la que él trabaja es cegando el entendimiento para no conocer de Jesús como el Salvador. Mire la escritura en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegar el entendimiento. ¿Te has cansado de compartirle el evangelio a alguien y dices, ese amigo nada más no? Porque hay uno que busca que esos corazones no se acerquen a Dios. Tantito su decisión personal, pero el enemigo hace su labor para que menos la gente se acerque. Eso es algo que usted y yo tenemos que entender y tenemos que comprender en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es la forma en que el enemigo trabaja. Tienes que conocer a tu enemigo. Hemos dicho que la forma de operar de él es utiliza las escrituras incorrectamente, engaña y trata de confundir. Él trata de enfriar tu fe y tu amor por Dios. Él ciega el entendimiento de las personas para no mirar que Jesús es una necesidad para él y necesita su salvación. Así es que usted tiene que estar atento y conocer que eso es lo que él hace. Él engaña. Ahora, viene otra parte importante. Para aquel que ha reconocido y aceptado a Jesús como su Salvador, debe de saber que en usted hay una cobertura y hay una autoridad sobre el enemigo. Porque a veces, aún como cristiano, a veces crees que el enemigo es más poderoso, es más fuerte, y a veces cuando estás en los momentos críticos pareciera que
te lleva a un rincón y te tiene ahí y te tiene amedrentado y tú no puedes hacer absolutamente nada. Pero así como conoces y hemos hablado de cómo el enemigo trabaja y cuál es su fin, también tienes que conocer que tú tienes una autoridad en Cristo Jesús sobre de Él para que Él no venga primeramente a dañar tu vida. Y segundo, en el nombre de Jesús tú tienes una autoridad para reprender, para atar, para destruir en su nombre, en el nombre de Jesús, toda obra que el enemigo quiera gestar, levantar para dañar, robar, estorbar, destruirnos. Eso lo tienes también que conocer. Eso es lo que también tienes que conocer de tu enemigo. Hebreos 2, 14 y 15 dice de la siguiente manera. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ha platicado usted con alguna persona que literal le dice, es que el enemigo, el diablo a mí no me suelta? ¿Ha escuchado usted eso? La escritura dice en Hebreos que durante toda la vida están sujetos a servidumbre. Eso es lo que creen. Eso es lo que creen. Pero lo que tienen que saber y lo que usted y yo tenemos que darle a conocer, y esto lo tiene que poner usted en su corazón primeramente, es que Jesús pagó el precio y que destruyó el imperio que él tenía, el imperio de la muerte, y por consiguiente él no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Eso también lo tiene usted que conocer, y eso es un beneficio para usted y para mí. Colosenses 2 del 13 al 15 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando yo leo estos versículos, ¿sabe a veces qué cuadro me imagino? Me imagino como cuando el hombre está en su actividad y en los lugares celestiales, donde hay principados y potestades. Ellos orquestando a los hombres como títeres. Pero llegó uno que pagó el precio en la cruz. Y llegó y les dijo, háganse un lado, ahora este lugar es mío. Y entonces la labor que ejercían sobre el hombre, si el hombre reconoce a él, esa posición del hombre cambia absoluta, radical y completamente. Él llegó y dijo, como comúnmente usted ha oído esa frase, quítense, que ahí les voy, ya llegué. Él pagó el precio y eso también lo tienes que saber. Él no te puede condenar, Él no te puede reclamar nada, porque lo único que busca es engañar y confundir. Tú eres libre si has aceptado a Cristo Jesús
como tu Señor. Ten presente cómo trabaja, pero ten presente también cuál es tu posición delante de Él, siendo hijo por Jesucristo. Conozca y tenga presente cómo trabaja Él. Usted no puede caminar la vida cristiana sin desconocer a quién está usted enfrentando. No lo puede hacer. Una de las cosas que el hombre, el cristiano, tiene que saber es saber a quién se enfrenta y cuál es el panorama, el terreno en el cual él está parado y cuál es lo que puede venir por delante. No puede desconocer al enemigo. Así es que guarde esto en su corazón, guarde su corazón. Tome la autoridad de Dios cuando usted la tenga que tomar, al orar, al creer la palabra, al decir en su corazón: yo no soy el mismo, hay uno que me ha redimido y yo no voy a permitir que ese tipo de pensamientos me haga creer que yo volveré a ser el mismo o que ese tipo de hábito pecaminoso no lo puedo soltar. Hay uno que ha dicho que pagó por mí y yo le creo y en su nombre voy adelante. Esa es la posición que usted tiene que tomar. Usted tiene que creer que es un hombre bendecido. Y cuando digo bendecido, no estoy hablando de prosperidad financiera. Si Dios le place bendecirle sus bolsillos, amén. Pero si Dios le place tenerlo en un estatus medio, amén. Pero es un hombre bendecido. Porque no depende de lo que nos rodea, sino de lo que Él ha hecho y ha puesto en nuestro corazón. Guarde su corazón, aprenda, conozca y tenga presente cómo es el enemigo de su ser. Y camine confiado. Camine confiado. A veces algunos evitan exponer la palabra, ejemplo del infierno, de un diablo, de una guerra en los lugares espirituales, celestiales. Porque piensan que la gente se va a espantar, se va a frustrar, se va. Pero la realidad es que usted lo tiene que saber. Pero además de saberlo, el hecho de saberlo no es guardarlo con miedo, sino es guardarlo con esperanza y con regocijo, porque mi posición es muy diferente. Se levantarán 1000 a mi diestra y 10,000, pero ninguno me tocará, porque Él está conmigo. Él va adelante, Él va detrás. Él cuida mi acostar, Él cuida mi levantar, Él cuida mi entrar, Él cuida mi salir. Por todo y en todo damos gracias, porque Él dijo, y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero esa es mi esperanza y ese es mi gozo. Pero eso no me limita a no conocer o a ignorar a quien es el enemigo de mi corazón y de mi alma. Padre, esta noche queremos darte las gracias por tu palabra. Padre, aprendemos la palabra y conocemos, Señor, que el enemigo, Señor, muchas veces gesta maquinaciones, pero en tu nombre nos levantamos y conocemos quién es Él y conocemos sus limitaciones porque tú le has vencido. Y conocemos y reconocemos que por ti tenemos autoridad, aún, Señor, sobre demonios.
porque así dice tu palabra. Tenemos autoridad para atar y desatar en tu nombre aquello que el enemigo quiera venir a dañar, a construir para estorbarnos en ti. En tu nombre, Padre, declaramos libertad sobre la iglesia. En tu nombre, Señor, toda maquinación que el enemigo quiera gestar contra tu pueblo es destruida en el nombre de Jesús. Es confundido, no prospera, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos bendición de Dios. Y nos levantamos, Señor, como una iglesia confiada y poderosa en tu nombre. Porque tú estás con nosotros. No temeremos. Y si hay corazones que han estado angustiados, o aún ha venido el temor, o cosas, Señor, que a veces el enemigo viene a traer en el corazón de algunos, de decir que si, pensamientos que si él busca a Dios, va a destruir o a matar a algunos de su casa o a hacer daño. Hoy en el nombre de Jesús descubrimos al enemigo por tu palabra que dice que él no tiene autoridad, y los que te buscan son cubiertos por tu sangre. Así que la iglesia está guardada en tus manos. Cada hermano, cada familia, descansamos en ti, nos alegramos por lo que tenemos a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Padre, y te honramos. Y gracias por enseñarnos esta palabra que nos edifica y nos ayuda a caminar en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.